Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto clave, fundamental del psicoanálisis, el Seminario 2 de Jacques Lacan. Nos vamos a centrar específicamente en su capítulo 4, que tiene un título potente, una definición materialista del fenómeno de conciencia. Tenemos aquí, extractos directos de este capítulo. La idea es explorar juntos cómo Lacan, apoyándose en Freud, pero también yendo más allá, busca entender la conciencia de una manera que choca con las ideas habituales. Una visión, él la llama materialista. Es un terreno denso, intelectualmente estimulante, así que, preparémonos para desmenuzarlo bien. Exactamente. Y creo que el punto de partida que marca Lacan es clave. Él retoma una dificultad que ya estaba en Freud. O sea, no es algo que Lacan inventa de la nada. Vuelve a ese problema que Freud se encontró, fíjate, ya en 1895, en su famoso Proyecto de Psicología. Ajá, el texto prepsicoanalítico casi. Ese mismo. Ahí Freud ya intentaba, ubicar la conciencia dentro de su modelo del aparato psíquico. Un modelo muy neurológico en ese momento, con neuronas, cantidades de energía, y la conciencia como que no le encajaba bien. El capítulo arranca justo ahí, ¿no? Señalando algo que viene de la práctica misma. Dice que la experiencia analítica revela las ilusiones de la conciencia. No es solo teoría abstracta, sino algo que salta en el consultorio, digamos. Así es. Freud intentó explicar muchísimas cosas. Los sueños, los lapsus, los síntomas, hasta delirios y alucinaciones con su modelo económico. Usaba conceptos como las investiduras, ¿recuerdas? Esa idea de la energía psíquica que carga o descarga representaciones, sistemas neuronales. Sí, la energía que se mueve. Exacto. Y funcionaba bastante bien para explicar cómo, por ejemplo, si se desinvestía un sistema, podían aparecer ciertos fenómenos. Pero la conciencia era otra cosa. Se resistía a entrar en esa lógica puramente cuantitativa. ¿En qué sentido se resistía? ¿Qué era lo particular de la conciencia para Freud en ese momento? Parecía tener como reglas propias. En ese proyecto, Freud llega a decir que la conciencia, que él asociaba a unas neuronas especiales, las neuronas omega, no funcionaba solo por cantidad de energía. Introducía la idea de cualidad, de percepción de cualidades psíquicas, ligada a los periodos de excitación neuronal. Era como si necesitara leyes especiales. Claro. No se deducía fácil de la dinámica interna del aparato, de las cantidades de energía circulando. Era una especie de excepción a su propio modelo. Entiendo. Y esa dificultad inicial de Freud, esa incomodidad teórica, es el punto de apoyo para Lacan en este capítulo, ¿verdad? Justamente. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone realmente interesante. Porque Lacan no se anda con rodeos y lanza una crítica muy, muy fuerte a lo que él llama una concepción religiosa de la conciencia. ¿Qué quiere decir con eso? Una idea de alma. No necesariamente un alma en sentido teológico tradicional, aunque tiene ecos. Se refiere más bien a una idea muy metida en la cultura moderna, incluso en la ciencia a veces. Es esa noción a menudo implícita de que todo el universo, la materia, la evolución biológica, todo como que tiende, como que apunta hacia la aparición de la conciencia humana. Como si fuéramos el destino final, la cumbre. Ah, claro. Una especie de antropocentrismo disfrazado de ciencia, quizás. Como si el universo necesitara de nosotros para pensarse a sí mismo. Exactamente. Lacan usa una expresión fuerte en el texto. Dice que es un antropomorfismo tan delirante, y fíjate qué interesante, critica lo que llama la necedad esa del ateísmo cientifista. Dice que a veces, por rechazar la idea de un Dios, se termina poniendo a la conciencia humana, así con mayúscula, en ese lugar supremo, como si fuera el sentido último de la historia, del cosmos. Una especie de Dios sustituto. Algo así. Y para Lacan, esta visión es una ilusión enorme. Peor aún, es un obstáculo para pensar científicamente el psiquismo, porque ya partes de un prejuicio sobre la primacía de la conciencia. Es una crítica potente, sí. ¿Y da algún ejemplo de cómo esta ilusión podría afectar, digamos, a la ciencia misma? Sí, pone un ejemplo que toma de la embriología de su época. Habla de la noción de centro organizador en el desarrollo del embrión.
Dice que la tendencia religiosa, entre comillas, es saltar a la conclusión de que si hay organización compleja, tiene que haber algo parecido a una conciencia ahí dirigiendo. Un pequeño demonio, dice irónicamente, un planificador interno. Como asumir que complejidad equivale a intencionalidad o conciencia. Eso mismo. Y según Lacan, esa presuposición te impide ver lo que realmente pasa en el fenómeno. Proyectas la idea de conciencia y ya no analizas la estructura y la función tal como se manifiestan. Asumes que lo superior, lo complejo, tiene que ser consciente. Bien, entonces, si rechaza esa visión religiosa, ¿qué es lo que propone Lacan partiendo de Freud como alternativa? Propone algo radical: enfatizar la absoluta contingencia de la conciencia. ¿Contingencia? Sí, que la conciencia, tal como la conocemos y experimentamos, no es una esencia eterna ni necesaria. Está ligada a factores totalmente contingentes de nuestra biología. El texto lo dice claro. Depende de cosas como tener ojos, oídos, un sistema nervioso como el nuestro. Podría ser de otra manera o podría no ser. No es algo metafísico. Es una función que depende de un aparato material concreto. O sea que si nuestra biología fuera diferente, nuestra conciencia sería distinta o incluso inexistente. Exacto. Y su naturaleza misma depende de esas condiciones materiales. Lacan usa una metáfora muy visual y potente en el texto. Compara la conciencia con la superficie de un lago en un mundo deshabitado. El lago está ahí, refleja el cielo, las nubes, pero si no hay nadie que lo mire, si no hay un ojo, un aparato perceptor que interactúe con esa superficie, ¿qué es ese reflejo? Claro. Su ser reflejo para alguien depende de ese alguien, precisamente. Su cualidad de ser percibida, de manifestarse como conciencia, depende de esa relación con algo externo, con el aparato perceptor. Esto ya la saca de ese lugar central, autosuficiente. Te obliga a preguntarte si la conciencia es una cosa en sí o más bien una relación, una superficie donde se inscriben cosas, pero que necesita de la percepción para existir como fenómeno consciente. Es una imagen que desinfla bastante la idea de la conciencia como fuente de todo, ¿no? La del lago solitario. Totalmente. Y para seguir con esta demolición, digamos, de la concepción habitual, el texto introduce lo que llama una pequeña fábula sobre máquinas. ¿Qué busca con eso? Justamente busca ayudarnos a pensar el psiquismo, y sobre todo el yo, sin esa carga religiosa o sustancialista que criticaba antes. Quiere llevarnos a entender el yo, y aquí va a ser clave una distinción fundamental en Lacan, el moi, el yo como imagen, como una función imaginaria. Ah, la famosa distinción moi-je. Esa misma, una función imaginaria que, aunque es importante y estructura cosas, interviene en la vida psíquica como un símbolo más, pero solo una vez que el orden simbólico, el del lenguaje, ya está en juego. A ver, detengámonos un segundo ahí porque es crucial, ¿verdad? Moi y je. ¿Podrías recordarnos brevemente la diferencia en el lenguaje de Lacan? Sí, claro. Aunque este capítulo se enfoca más en desmontar el moi, es vital tener la diferencia presente. El moi es, digamos, el yo de la imagen, el yo especular. Es esa sensación de unidad, esa imagen más o menos coherente que tenemos de nosotros mismos. Está muy ligado a lo que Lacan llama el registro imaginario, a la relación con la imagen del otro. El ejemplo clásico es el estadio del espejo. El bebé que se ve en el espejo y se reconoce con júbilo, formando una primera imagen unificada. Ese es el germen del moi. Vale. El yo como imagen, como objeto de identificación. ¿Y el je? El yo es otra cosa, es el sujeto de la enunciación. Es el yo que habla, el que dice yo pienso, yo deseo, pertenece al registro simbólico, al orden del lenguaje. No es una imagen unificada, sino una posición en la estructura del lenguaje. Es el sujeto del inconsciente, que está dividido, que aparece y desaparece en lo que decimos. Es más bien evanescente, no una entidad sólida. Este capítulo, entonces, se dedica a cuestionar la primacía de ese moi imaginario para después poder ubicar mejor al ye. Entendible. Muy clara la distinción. Volvamos entonces a la fábula de la máquina.
¿Cómo usa esa fábula para ilustrar la naturaleza imaginaria del Moi? Bueno, la fábula aquí se menciona brevemente, se desarrolla más en otras partes del seminario, pero sirve como un contraste útil. Describe una primera máquina, una máquina muy básica. Sería como puro reflejo, dice Lacan, deseo inmediato, sin memoria integrada, sin poder unificarse. Y lo fundamental es una máquina que no puede decir yo, G, no puede hablar en primera persona. Es afónica, dice Lacan, muda respecto a la subjetividad. ¿Y por qué no puede decir yo? ¿Qué es lo que le falta a esa máquina básica? Le falta, precisamente, la dimensión simbólica, el lenguaje. Para que pudiera surgir un G, un sujeto que se nombre a sí mismo como yo, haría falta algo totalmente diferente. Necesitaría la introducción de lo que Lacan llama un tercero, es decir, un orden simbólico, una estructura del lenguaje que exista antes que la máquina y en la cual esa máquina pueda inscribirse, pueda tomar una posición. O sea, el lenguaje no brota de la máquina misma. No, para nada. Lacan dice que eso es totalmente impensable en ese nivel de la experiencia puramente refleja o imaginaria de la máquina. El lenguaje, el otro simbólico, no es una evolución natural de lo imaginario, es una irrupción, algo que viene de afuera, digamos. Entonces, si esa máquina simple representa un nivel presimbólico, ¿qué conclusión saca Lacan sobre nuestro moi, sobre ese yo imaginario que sí experimentamos? La conclusión es bastante drástica, la verdad. Dice que el moi, esa instancia que sentimos como nuestro centro, nuestro ser, no puede ser otra cosa que una función imaginaria. ¿Una función? Sí, una construcción, una imagen que cumple una función. Claro, una función estructurante, para nosotros en el nivel imaginario. Pero no es el sujeto último, no es el origen de todo. Además, añade que es ambiguo. ¿Por qué? Porque siempre está en relación con un objeto, con la imagen del otro. El moi se forma mirándose en el otro, identificándose con el otro. No es autónomo. Esto nos lleva entonces al punto clave sobre el sujeto humano real, el ye, el que habla. Si no viene de la máquina simple, ¿cuándo y cómo aparece, según este capítulo? Aquí el texto es muy categórico. Afirma que el sujeto humano, el ye, ese que puede decir yo, emerge a partir del momento en que aparece el sistema simbólico, es decir, el lenguaje, la estructura de significantes. O sea, ¿no es algo que se deduzca del desarrollo individual, de la maduración biológica por sí sola? Exactamente. No es una evolución natural de la máquina simple o del organismo. Requiere la entrada en un orden distinto, el orden del lenguaje, que además es siempre social, siempre nos viene transmitido por otros. Y si conectamos esto con todo el pensamiento de Lacan, esto significa que no hay sujeto humano sin lenguaje, que el lenguaje nos preexiste y nos forma como sujetos. Tal cual. Para Lacan el lenguaje no es simplemente una herramienta que usa un sujeto ya constituido para expresar sus ideas, no. El lenguaje es la condición misma para que haya sujeto humano, para que haya yo. Somos sujetos porque hablamos, porque estamos atrapados, digamos, en la red del significante. Esto es un descentramiento radical. El sujeto ya no está en el individuo biológico o en la conciencia psicológica, sino que es un efecto del lenguaje. Cierra volviendo a la metáfora de la máquina, pero con una vuelta de tuerca sobre sus límites. ¿Cuál es esa idea final? Es una reflexión sobre la autorreferencia, sobre los límites de un sistema para incluirse a sí mismo. Lacan dice algo así como que la máquina, por más compleja que sea, no puede contarse a sí misma como una unidad dentro de su propio cálculo, de su propio sistema. ¿Qué quiere decir? Que para poder tomarse a sí misma como un elemento más del conjunto que ella misma calcula o procesa, tendría que salirse de sí misma, operar desde otro nivel lógico. Dejaría de ser la máquina que es en ese mismo acto. Entiendo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, con el sujeto, el yo? Es una analogía muy sugerente. Podría pensarse que el sujeto yo tampoco puede capturarse completamente a sí mismo, desde dentro del lenguaje. Siempre hay algo que escapa, una división fundamental. Y el moi, esa imagen de unidad que construimos, sería justamente una función que intenta tapar esa división, pero nunca lo consigue del todo.
Como la máquina no puede autoincluirse totalmente, el sujeto no puede coincidir perfectamente consigo mismo, ni en el espejo del moi, ni en el discurso del yo. Siempre hay un desfase. Y el texto, como preparando el terreno para lo que sigue en el seminario, anticipa algo más, ¿no? Después de haberle quitado tanto prestigio al yo, moi, demostrarlo como función imaginaria, ¿qué viene después? Sí, anticipa que en las próximas reuniones del seminario se le va a restituir al moi su estatuto simbólico fascinante. Restituir. ¿Cómo? No se trata de volver atrás y decir que sí era el centro. Más bien, se trata de analizar cómo esta función imaginaria, moi, una vez que está constituida gracias al estadio del espejo y demás, sí juega un papel importantísimo dentro del orden simbólico. O sea, no es cuestión de eliminar el yo, sino de entender bien su lugar. El moi es solo una función, sí, pero es una función que, una vez que el mundo simbólico, el lenguaje, está fundado, puede servir de símbolo. Puede ser cargada de significado. Puede ser el punto donde se anudan las identificaciones cruciales para el sujeto. Es clave en la experiencia analítica. Fascinante. A ver, hagamos un pequeño resumen para fijar las ideas. Este capítulo 4 nos da una visión que Lacan llama materialista de la conciencia y el yo. Les quita ese aire de ser el centro originario o algo sagrado. La conciencia es contingente, depende de lo material, de nuestro cuerpo. Y el moi, ese yo que sentimos tan nuestro, es en realidad una función imaginaria, una imagen que se construye en la relación con el otro. Exacto. Y el sujeto real, el je, el que habla y desea inconscientemente, solo aparece con y a través del lenguaje, dentro de ese orden simbólico que nos precede. Freud ya había visto la dificultad de encajar la conciencia en su primer modelo, y Lacan toma esa dificultad para hacer esta crítica radical y proponer este descentramiento del sujeto. Ya no está en el individuo biológico ni en la conciencia psicológica introspectiva, sino en la estructura del lenguaje. Es una perspectiva que, la verdad, obliga a repensar muchas de nuestras ideas más básicas sobre quiénes somos, ¿no? Pone en jaque la primacía que solemos darle a nuestra conciencia, a esa sensación de ser un yo unificado y coherente. Sin duda alguna, nos empuja a considerar que quizás eso que sentimos como lo más íntimo, lo más propio, nuestro yo, nuestro moi, es en el fondo una construcción. Una imagen necesaria, sí, pero en gran medida ilusoria, que funciona dentro de un sistema simbólico mucho más grande, que nos atraviesa y nos constituye como sujetos. Y esto nos deja quizás con una pregunta flotando, para seguir masticando después de este análisis. Si este yo, moi, que experimentamos de forma tan inmediata y personal, es en su raíz una función imaginaria que opera como un símbolo dentro de un sistema mayor, el simbólico, ¿qué implicaciones tiene esto para cómo pensamos nuestra identidad personal? ¿Qué pasa con ideas como la autenticidad, el ser uno mismo? ¿Cómo cambia la forma en que nos entendemos y nos relacionamos con los demás si sabemos que esa imagen central es, en parte, un efecto del espejo y del lenguaje?